Y ahora vamos a invitar a nuestros próximos panelistas, el doctor Alberto Venegas Lynch y Santiago Kovadlov, para conversar. Se pelean por quién sube primero o por quién sube último, era la pelea. ¡Qué caballeros! Y aquí estamos en un debate de ideas o en un intercambio de ideas. Vimos todas las ventajas que significa la república y al mismo tiempo hay que ahondar más en los conceptos y yo digo en los slogans, cómo ciertos conceptos los podemos transmitir. Acá tenemos 600 personas que van a salir a transmitir ideas de república, de libertad y que puedan convencer en 10 segundos al panadero, al taxista, de que esa es la mejor opción. Santiago, danos un panorama de por qué estamos donde estamos, por qué es difícil pelear o debatir contra el populismo. Buenas noches a todos y ante todo mi agradecimiento por la posibilidad de compartir con Venegas Lynch este encuentro. Voy a entrar por donde me parece que podríamos contribuir a aclarar ante todo el concepto de futuro. La Argentina es un país sumamente apegado al pasado, aún en el transcurso del tiempo. Yo diría que es una sociedad fuertemente monótona por su reiterada propensión a apegarse a lo que ya conoce y a prácticas políticas que han evidenciado en el transcurso del tiempo su esterilidad y que sin embargo se insiste en ella. Hay en ese sentido una fuerte resistencia al cambio y eso se debe, me parece a mí, a cierta visión del poder que concibe la práctica política como la retención del poder con independencia de la transformación. Me parece que Argentina es un país que sigue estando en aspectos fundamentales mucho más cerca del siglo XIX que del XX y del XXI, que es un país con escasa capacidad de capitalizar sus errores. Yo diría que una sociedad que se desarrolla es una sociedad que tiene capacidad de renovar su repertorio problemático, el repertorio de problemas que le preocupan, ¿no? No se trata de llegar a ser una sociedad sin problemas, sino con capacidad de renovar sus problemas. ¿Y cuándo se renuevan los problemas? Bueno, cuando aquellos que están pendientes de solución encuentran la solución necesaria y eso permite estar ante un horizonte de posibilidades inéditas. Voy a uno de los terrenos que más me interesa, que es el de la historia. ¿Por qué Juan Bautista Alberdi sigue siendo entre nosotros un autor venidero? Está más cerca él del porvenir que nosotros en nuestra práctica política. Alberdi es un escritor y un pensador con el cual aún tenemos deudas. Se supone que es un escritor del siglo XIX. Yo diría que por la índole de las propuestas incumplidas que nos dejó, sigue siendo un autor venidero y no un autor del pasado. Está en nuestro porvenir y no está detrás de nosotros. Nosotros estamos más cerca del pasado que él. Y esto ocurre con muchos autores nuestros del siglo XIX, que por la índole de las propuestas que han hecho y de los propósitos que han diseñado para el porvenir, dado el carácter incumplido de sus propuestas, dada la deuda que hemos contraído con ellos, como el caso de Sarmiento también, seguimos mirándolos como autores venideros, es decir, como hombres que están en nuestro horizonte por realizar y no como autores del pasado. Me parece a mí entonces que la Argentina está fuertemente apegada a su pasado mediante prácticas que reiteran errores y que no logran capitalizar esos errores para ir generando un horizonte de propuestas nuevas. Me imagino que
parte de eso es que nos encontramos con problemas que Alberdi no vislumbró, o yo no sé si vislumbró, por ejemplo, el populismo, este abuso de democracia o llamada democracia para perpetuar en el poder, gracias a medios de comunicación, en fin, a todo un fenómeno relativamente reciente. ¿Eso es así? ¿Qué diría Alberdi para superar al populismo? ¿Qué creemos? Sí? Me pregunta a mí. Bueno, yo no sé si no consiguió el populismo. Alberdi tenía la impresión profunda de que la Argentina estaba dividida en culturas de dos épocas distintas. Él decía que la sociedad lindante con el Río de la Plata era una sociedad razonablemente cercana al siglo XIX y que la sociedad mediterránea, el interior del país, estaba en el siglo XIV o XV. Y que la cultura predominante en el interior de nuestro país era el resultado de la profunda esterilidad de la vida colonial que se había desarrollado en esta región del Plata, donde no había habido capacitación, aprendizaje, comercio y educación a la altura de los desafíos de la época. Entonces la propuesta de él era acercar las dos Argentinas. Él aspiraba a que ambas se aproximaran y consideraba que ambas eran necesarias. No partía de la idea de que una de ellas no tenía nada que aportar, sino que entendía que ambas debían integrarse en un proyecto de desarrollo complementario. Entonces, en ese sentido, ¿qué diría Alberdi frente al populismo? Lo que dijo en su época, que era indispensable aprender a ser hombres y mujeres contemporáneos. Alberdi había entendido que la contemporaneidad no viene dada por la pertenencia cronológica a una época. Uno, vamos a decirlo a través de un ejemplo, uno no es un hombre o una mujer del siglo XXI porque ha tenido la fortuna de nacer a mediados del siglo XX. Eso es el resultado de una afortunada noche de la cual no hemos sido protagonistas. Nosotros somos contemporáneos por la capacidad que tenemos de integrar nuestra vida privada y nuestra vida pública en una concepción del presente que nos toca vivir. Alberdi lo tenía muy claro. Alberto, este dilema de populismo o república, o cómo pasar al siglo XXI si todavía no vivimos conceptos del siglo XIX, ¿cómo se resuelve? Bueno, yo retengo tu pregunta, Eduardo, pero antes de eso quiero referirme a Santiago Kovadlov en su actitud valiente, perseverante, muy esclarecedora en el caso Nisman. No solo referido a su muerte, sino al episodio, si se puede llamar episodio, de encubrimiento, de denuncia de encubrimiento del tema de Irán. No se ha dejado... No ha dejado que lo distraigan con temas irrelevantes que no hacen a la cuestión central que a todos nos preocupan, sino, como digo, su perseverancia y su claridad han marcado puntos muy centrales. Y hago una confesión, no es porque hagamos acá una especie de terapia de grupo, pero hago una confesión. Cuando estaba haciendo mi jogging matutino un día, que lo hago escuchando radio, lo oí a Santiago Kovadlov, lo escuché haciendo algunas reflexiones sobre sus palabras en el cementerio, y Santiago se emocionó y me transmitió vivamente esa emoción. Tan es así que paré de hacer jogging y fui a mi biblioteca, y después me di cuenta que en realidad esa emoción tendría que dirigirse o apuntar en otra dirección, y es decir, qué suerte que lo tengamos a una persona como Santiago Kovadlov. Respecto de tu reflexión, Eduardo, respecto de tu pregunta,
Yo creo que aquí hay un tema muy central que no hace solamente a la Argentina, sino a muchos países latinoamericanos, al caso de Grecia y España en Estados Unidos, y el mismo caso de Estados Unidos, que lamentablemente de un tiempo a esta parte ha traicionado los valores y los principios establecidos, vislumbrados y explicados por los padres fundadores en el siglo XVIII. Por tanto, creo que para hablar de la República, que es algo más preciso tal vez que la palabra democracia, tan es así que en la Constitución original de Estados Unidos y la original fundadora de la Argentina no se menciona la palabra democracia, porque claro, en la República está la idea de la alternancia del poder, de la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados, de la publicidad y la transparencia de los actos de gobierno, de la división de poderes y sobre todo, diría yo, la igualdad ante la ley, entendida igualdad ante la ley, ley con mayúscula, atada o anclada al concepto de justicia, de dar a cada uno lo suyo, porque uno podría imaginarse igualdad ante la ley, para poner un ejemplo tal vez grosero, de ir a los hornos crematorios. De lo que se trata es de vincular ese concepto con la justicia. Y en ese sentido, Hayek, el premio Nobel en Economía, que se ha preocupado mucho de cuestiones institucionales, en el primer tomo de su libro Derecho, Legislación y Libertad, en las primeras 12 líneas de su edición original del año 73, él dice que es muy meritorio el esfuerzo de los liberales para ponerle bridas o límites al Leviatán, pero tengo que reconocer, dice Hayek, que hasta ahora ha sido un completo fracaso, porque la idea de la democracia, del respeto de las mayorías a los derechos de las minorías, a la Giovanni Sartori, digamos, no se cumple prácticamente en ningún lado. Tenemos más bien cleptocracia, esto es gobierno de los ladrones, de libertades, de propiedades y sueños de vida. Entonces Hayek, en el tercer tomo de la misma obra, sugiere limitaciones para el poder legislativo. Bruno Leoni ha sugerido para el poder judicial algunas variantes sumamente interesantes y fértiles, y Montesquieu, en una relectura de algunos textos y algunos pasajes que han pasado en gran medida inadvertidos, puede aplicarse al poder ejecutivo. En otros términos, yo los invito a que todos usemos las neuronas y pensemos qué otros límites y qué otros frenos se le puede poner al poder, porque en el sistema como está, absolutamente deteriorado y desfigurado del concepto de democracia, no podemos esperar con los brazos cruzados que ocurra un milagro, como decía Einstein. A las mismas recetas y las mismas políticas no se puede esperar resultados distintos, de manera que tenemos que abrir ese debate para no simplemente, como digo, cruzarnos de brazos y esperar que haya un milagro, porque el tema de los incentivos, que en el otro panel mencionaba Eduardo, como nos ha enseñado Harold Dempsey, Coase y Douglas North y otros, son muy centrales. Entonces aquí las alianzas y las coaliciones finalmente terminan atropellando los derechos de las personas. Creo que decía Laclau que la República, las leyes, en realidad están al servicio del pueblo, el poder, y vos hablás de imaginar métodos para controlar o ponerle contención a eso, y estamos a un paso, quizás, en la Argentina, de dar un salto hacia adelante en la pérdida de esos derechos. Y creo que es ese voto, si tomamos el diagnóstico de Agustín, el 30% de indecisos que solo tienen miedo, o si tratamos de atacar al 30% que cree que esto es mejor. ¿Y cómo puede ser? Digo, Santiago, frente a lo que está planteando Alberto, casi de buscar soluciones nuevas y en vistas a una elección, ¿qué se puede recomendar, pedir a la gente que vota? Por ejemplo, una persona que goza de un plan social, goza de subsidios, ¿cómo uno lo puede enamorar a que trabaje? No, es que...
Bueno, yo para poder reflexionar en torno a estas cosas tengo ante todo que hacer una confesión. Si vamos a sentirnos surgidos por la necesidad de una solución inmediata, no tengo qué aportar. No, me parece importante decir esto porque la premura en la presunción de que mediante ella podemos encontrar soluciones, generalmente siempre desemboca, en el mejor de los casos, en un oportunismo rápidamente inútil. Yo creo que estamos delante de un desafío enorme que consiste en aprender el valor del mediano y el largo plazo y generar políticas públicas que ante todo se reconcilien con la idea de la perseverancia a través del tiempo de procedimientos saneadores para la idea del civismo, para la idea de las políticas públicas a las que me refería, para la idea de un Estado nacional que sea capaz de perdurar a lo largo del tiempo en la práctica de propósitos que responden a un ideal de vida comunitaria del cual habrán de ser expresión gobiernos sucesivos, con matices, por supuesto, como se dijo antes de esta reunión aquí en el panel anterior. El oportunismo ha enfermado a la Argentina. El coyunturalismo, esa presunción de que las soluciones pueden tener un carácter inmediato y perdurar en el tiempo generando expectativas de desarrollo. ¿Qué ha ocurrido con el prebendarismo? ¿Qué es, desde un punto de vista filosófico? ¿Qué significa el populismo? El populismo significa la renuncia al tiempo como recurso de construcción de identidad. El congelamiento de la identidad personal y colectiva en una realidad estática donde lo que se busca es reconciliar la vida personal con la mera duración. El hombre no ha nacido, a mi entender y al entender de muchos de nosotros, para durar. Ha nacido para desplegarse como tarea, para poder llevar a lo largo del tiempo su despliegue como proyecto. Entonces, si el hombre es un proyecto, el tiempo ha de ser un despliegue lento, con conflictos, pero fundamentalmente orientado a hacer de la persistencia la prueba profunda de la identidad. Persistir, insistir, tratar de generar la idea de que la esperanza está muy unida a la paciencia perseverante y no a la solución mágica e inmediata, puramente instantánea. Miren, el hombre primitivo, el hombre que nos precedió en la historia, vamos a decir, antes del Neolítico, ¿cómo era ese hombre? Era un hombre que estaba atrapado en la inmediatez. Cada mañana para él era preciso refundar el mundo, salir a cazar por primera vez, volver a buscar alimentos por primera vez, asomarse al mundo por primera vez. ¿Por qué? Porque era un hombre que no podía capitalizar su experiencia en forma de aprendizaje. El hombre crece hacia su humanidad en el momento en que escapa a la inmediatez, en que logra generar expectativa y persistencia en el transcurso del tiempo para desplegarse como proyecto. Yo creo que el ideal republicano es fundamentalmente un ideal que concibe el tiempo como tarea y asocia la esperanza no al logro definitivo de los ideales que se tienen, sino al perfeccionamiento constante de la práctica de esos ideales. Esto es para mí una transformación sustancial de la concepción de la política, de la vida subjetiva y de la convivencia. Alberto, yo lo voy a desafiar a Santiago y digo, en la tranquilidad se puede pensar en el largo plazo. Si estoy en el Titanic, más vale que piense en lo inmediato. Y entonces el argumento podría decir, ¿estamos en un crucero en una tormenta o estamos en el Titanic? Quizás ese es el debate. ¿Vos lo vivís? ¿Cómo lo vivís? Bueno, yo creo que esto que ha dicho Kovadlov, el correlato entre lo que nos sucede hoy y el hombre neolítico, es muy ajustado. Yo he tenido, también ya que estamos en tren de confesiones,
varios problemas, digamos, o tensiones en reuniones sociales últimamente, donde cuando uno llega a la reunión están generalmente hablando de cuáles son los candidatos y por quién van a votar. Entonces yo trato de cortar esa conversación y digo, ¿por qué no hacemos un alto? Ya sabemos que cada uno va a votar por el menos malo y digamos qué hace cada uno todos los días para que lo respeten. Porque si la respuesta es nada, nos vamos a hundir con toda seguridad. El tema es que no importa a qué nos dediquemos, si a la jardinería, si al derecho, si a la economía, a la filosofía o a la danza, todos estamos interesados en que nos respeten. Por lo tanto, todos tienen que poner el granito de arena. Y comparto plenamente lo que se acaba de decir respecto a la manía de lo inmediato, porque así no resolvemos nunca los problemas. El tema no es, me parece a mí, debatir sobre qué hará cada uno de los candidatos, sino abrir un poco los horizontes y poner temas de debate para alguna vez resolver nuestros problemas. Porque es muy higiénico, creo yo, el criticar a los gobernantes en ejercicio o los candidatos del futuro. Pero también hay que ver, para ser un poco más benévolo, si se quiere, con los candidatos o con los gobernantes, que el gobernante o el político en general es un cazador de votos. Está atento a qué dice la opinión pública, qué es lo que puede digerir y qué es lo que no puede digerir. Por lo tanto, el punto central es, me parece a mí, estimular reuniones como esta, donde podamos poner temas para debatir, para discutir, para intercalar distintas opiniones. Y por eso es que, y me pongo un poco cargoso, a veces ad nauseam con el tema de la educación, pero me parece que el tema es la educación, porque chicos y chicas en la universidad no son personas malas, ni de mala fe, ni malintencionadas. Son muy hospitalarios, son muy receptivos. Pero si no tiene la oportunidad de oír otra campana, si no existe realmente el pluralismo donde se muestran distintas tradiciones de pensamiento y debates abiertos, es inútil. Y esto no es una cosa, por supuesto, original mía, ni original de ningún liberal. Yo lo cito habitualmente a un marxista, que es Antonio Gramsci, donde decía, tomen la educación y la cultura y el resto se da por añadidura. Eso es exacto. Sin embargo, nosotros nos distraemos con distintos candidatos y plataformas y creemos que hemos hecho una contribución cívica muy importante, sin darnos cuenta de este tema del debate. Y para eso, Eduardo y Santiago, quisiera poner un primer tema que se me ocurre, que está en muchas mentes, en muchos escritores, en muchas ramas del conocimiento, y que me parece que es un enfoque errado, que sería bueno conocer las opiniones de ustedes. Y es el tema de la manía del igualitarismo. Hay muchas contribuciones que se han hecho mostrando que la única igualdad que tiene sentido en una sociedad abierta, para usar un término popperiano, es la igualdad ante la ley que mencionamos antes en el contexto que los mencionamos. Pero la guillotina horizontal, la igualdad de resultados, es nefasta muy especialmente para la gente que más necesita. Porque vean esta imagen que se me ocurre apuntar. Nosotros, la gente en general, va al supermercado y compra determinado producto, se abstiene de comprar otro y por lo tanto está marcando desigualdades. Lo que es más atractivo para la gente obtiene mayores recursos. El cuadro de resultados de esa empresa va a mostrar un éxito, va a mostrar una ganancia, y un quebranto va a mostrar una falla y un problema que tiene que ajustar si quiere sobrevivir ese comerciante y ese empresario. Pero resulta que a la salida del supermercado,
lo espera el político para decir vamos a redistribuir ingresos. Esto quiere decir vamos a asignar nuevamente lo que se ha asignado voluntariamente con el uso de la fuerza. Y a mí me parece que el sistema de la sociedad abierta, poniendo recursos, los recursos siempre escasos, en las manos que son más eficientes para atender las necesidades de los consumidores, resulta muy importante para aumentar las tasas de capitalización, que es el único factor, subrayo, pongo en bastardillas, en negrita, el único factor que permite aumentar ingresos y salarios en términos reales. Esa es la única explicación que hay entre los ingresos y salarios en términos reales de Uganda y Canadá. No es un tema de climas, ni de recursos naturales, ni de ese absurdo que no tiene sentido llamado raza, ni de religiones. Es un tema de marcos institucionales civilizados que respeten los derechos. Ahora, debo hacer, para terminar esta intervención, una aclaración que es muy importante y frente a estudiantes, especialmente la hago, e insisto en esto. Esto no tiene ninguna relación con varones feudales, ladrones de guante blanco, que se llaman empresarios, que están aliados al poder y explotan miserablemente a la gente a través de esa alianza, sean mercados cautivos, sean protecciones arancelarias de distinta naturaleza. Vivimos en eso. Por eso cuando se habla del empresario o del comerciante hay una sospecha que en cierto sentido está fundada. Ron Paul, el 3 veces candidato a presidente en Estados Unidos hace poco, y David Stockman, en un libro que el subtítulo es más interesante que el título, que dice La corrupción del capitalismo en América, refiriéndose a Estados Unidos, muestra que tradicionalmente las franjas superiores de ingreso, en el origen, en la tradición de Estados Unidos, eran los pioneros, los que mejor satisfacían las necesidades y deseos de otros. Una franja media muy amplia y una franja de menores ingresos con la esperanza de ascender y una esperanza justificada porque ascendían. Ese era el American Way of Life. Ahora, en gran medida, los de mayores ingresos son el fruto de los bailouts, es decir, de los salvatajes, de esa inmoralidad de haber financiado a banqueros y empresas industriales y comerciales que son ineptas, irresponsables o las dos cosas al mismo tiempo, financiado con la gente que no tiene poder de lobby. Yo creo que este punto del igualitarismo es un tema interesante para debatir y para considerar. Sí. Sí, quería subrayar algunos conceptos que acaba de proponer Alberto que me parecen fundamentales para centrar la calidad de la discusión. Aquí él ha hablado de educación, ¿no es cierto? Es evidente que uno de los desafíos fundamentales que tenemos hoy aparece asociado a la idea de la educación cuando se piensa que las propuestas revolucionarias que nos hace la tecnología exige de parte de nosotros una renovación del concepto educativo. Yo quisiera establecer una diferencia entre lo que es la capacitación y la educación. Para mí la capacitación tiene que ver con la idoneidad profesional que se busca y con el rendimiento estrictamente cognoscitivo que debe deparar el conocimiento justamente de las nuevas tecnologías, de su aplicación y su mayor rentabilidad. Ahora bien, me parece que es fundamental en un planteo liberal entender muy a fondo que la educación tiene que ver con la posibilidad de contribuir a la formación de sujetos responsables. Responsabilidad personal e idoneidad profesional no son lo mismo, pueden ser complementarios, pero son diferentes. Hay un relato que me parece que vale la pena recordar aquí y que es muy aleccionador, que lo cuenta Eddington, uno de los más grandes físicos del siglo XX, con un muy buen humor británico. Él dice, todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Claro, me parece que es interesante detenerse un segundo a reflexionar en lo que nos está diciendo. ¿Dónde una mujer es un conjunto de átomos y de células? Evidentemente en un laboratorio. Ahora, reducir lo real a las dimensiones del laboratorio
Es decir, concebir que el conocimiento brindado por lo que se aprende adentro del laboratorio basta para comprender la complejidad de lo que excede el laboratorio es no entender precisamente qué es lo real más allá de la idoneidad profesional que se pueda tener. Lo real es siempre un desafío que excede el conocimiento disponible. Y en el orden político, la realidad pide consensos precisamente porque nadie puede jactarse de disponer de la totalidad del saber necesario para poder llevar adelante una labor eficiente en el orden convivencial. Los hombres se necesitan como sujetos responsables y la subjetividad responsable se empieza a adquirir en el momento en que uno asocia la educación no solo a los recursos técnicos de que dispone, sino a la comprensión de lo que es un maestro. ¿Qué es un maestro? Un maestro es, al menos tal como yo lo entiendo, alguien que sabe transmitir la emoción de aprender. La emoción de aprender. No solo los contenidos del aprendizaje, sino la emoción de aprender. Es decir, la posibilidad de entender que compartiendo esa emoción es posible protagonizar el acceso al conocimiento como personas. Esto es fundamental y está muy olvidado en la visión tecnocrática y en la presunción tan difundida en este gobierno nuestro y en el anterior, de que las computadoras pueden brindar responsabilidad subjetiva. Son una herramienta, pero la herramienta tiene que estar al servicio de un concepto del sujeto. Y el sujeto que a nosotros nos importa es una persona, es decir, alguien irreemplazable. Alguien que es único, alguien que no tiene igual, alguien que no puede ser homologado a la masa, porque cada uno de nosotros es uno por una única vez. La singularidad no es otra cosa que la conciencia de este valor absolutamente incomparable que tiene cada persona en la construcción de su vida y de la convivencia con los demás. Cuando hablamos de ideales liberales, cuando hablamos de ideales republicanos, estamos defendiendo, entre otros valores, el valor sagrado de la singularidad, de lo que cada persona tiene de único y de los derechos y deberes que como único tiene que llevar a cabo en el proceso de despliegue a lo largo del tiempo de su persona. Sí. Si aplico, me encantó la imagen de los átomos en la mujer, a todo este debate, no, por suerte no. Se va a salir, sí. Y me gustaría aplicarlo al conjunto del debate porque me sigue pasando que para entender la realidad política, estos átomos, conceptos de ideas, no me están alcanzando para entender por qué estamos donde estamos. Vos dijiste, Santiago, hay que ser responsables, pide consensos porque nadie sabe, y sin embargo veo que en la realidad el gobierno no busca consensos, y sin embargo arrastra, y sin embargo es reelegido. ¿Qué me está faltando para pasar del átomo a la mujer? Y estoy pensando en Cristina, tal cual la veo, ¿qué está diciendo, qué está pensando, qué está haciendo de bien? Porque ella lo que quiere es conservar y perpetuarse en el poder, algo está haciendo muy bien, aunque destruya la institucionalidad desde su perspectiva. Bueno, yo creo que esta idea de la unicidad me parece que hay que aplicarla a planos que a veces no se extrapolan a esos planos. Me refiero, el otro día estábamos hablando en un intercambio también con José Luis Espert, el viernes pasado, y hablamos del tema, vinculado a de la unicidad, al tema de la educación. Yo creo que en torno a la educación hay mucho que decir y mucho que debatir, pero el punto que quiero hacer ahora, vinculado a lo que decía Santiago Kovatlov recién,
es el tema del Ministerio de Educación, o los ministerios de educación. Bueno, en Estados Unidos nunca existió un Ministerio de Educación. Carter en los años 70 estableció la Secretaría de Educación, que Reagan trató de eliminar sin éxito, pero me refiero al Ministerio de Educación vinculado a las llamadas instituciones educativas privadas, que en verdad, en gran medida, son privadas de toda independencia. Porque muchas veces en colegios, incluso en universidades, lo que deciden la comisión de padres o lo que deciden los así llamados dueños es cómo es el campus, cómo es el color de los uniformes y cosas más o menos irrelevantes. Pero el programa, los textos, están en gran medida influidos, decididos, cuando no impuestos, por un organismo politizado que es el Ministerio de Educación. Entonces me parece que un primer paso en la educación es que los privados puedan ser privados y que sus acreditaciones, igual que ahora existe con estos nuevos instrumentos de las aulas virtuales y de los MOOC, de las Ivy League en la universidad en Estados Unidos, incluso el homeschooling y otros, sean establecidos cuando se requieren por instituciones privadas, academias, que en competencias están haciendo auditoría, porque les va la vida si están acreditando una universidad que no tiene niveles de excelencia suficientes. No es lo mismo que los organismos politizados, que si hay mucha demanda y mucha manifestación, se lo cambia a Pedro por Juan y queda toda la estructura igual. Muchas veces uno es injusto y dice cómo puede ser que tal directora del colegio haga tal cosa, y en realidad no puede dejar liberada a su imaginación y a su creatividad, porque tiene una especie de Gestapo del siglo XX que son los inspectores del Ministerio de Educación, que le cierran el colegio, aunque se llamen privados. Entonces, el otro punto que hizo Santiago, que está muy bien tomado, a raíz de esta cuestión de los átomos y la mujer, en fin, está mi mujer acá, así que no quiero elaborar mucho sobre ese tema, pero digamos, el positivismo lógico, comenzando en el círculo, en el decimonónico Círculo de Viena, y contemporáneamente Ayer, que reconoció que este tema del positivismo lógico es un absurdo. En este sentido, se dice, la ciencia, para que tenga sentido, una proposición tiene que ser verificable. Y le dice Morris, en Introducción a la Lógica, esa proposición que usted está diciendo no es verificable, primero. Segundo, nada en la ciencia es verificable, ni siquiera en las ciencias exactas. Son corroboraciones provisorias sujetas a refutaciones. Por esto que decíamos antes, del pluralismo, del debate, de tratar en todo lo que podamos, con nuestra inmensa ignorancia, tratar de captar un poquito de tierra fértil en el mar de ignorancia en que estamos. Y por eso es importante, y claro, se llega muy bajo cuando se dice en estas cuestiones el amigo y el enemigo. Esto es una cosa muy destructiva, devastadora. Y también en las facultades de Derecho, y con esto termino, ha avanzado el positivismo jurídico, que ha hecho estragos, salvo raras excepciones. Los egresados de la Facultad de Derecho son estudiantes de leyes, que saben de memoria que la ley tal, párrafo tal, inciso tal, dice tal cosa, pero no son abogados en el sentido de defensores del derecho, puesto que no reconocen ningún mojón, ningún punto de referencia extramuros a la ley positiva. Lo que dicta el Parlamento es la ley, y no hay nada en la naturaleza ni en el concepto del derecho que pueda torcer esto. Entonces, este tema de la unicidad, porque en el fondo me parece a mí que el liberalismo puede ser definido como el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Y el test mayor es cuando no nos gusta el proyecto de vida del vecino. La tolerancia, o tal vez, porque tolerancia a lo mejor tiene un poquito de tufillo inquisitorial, tenemos que decir los derechos se respetan, no se toleran, como diciendo yo estoy arriba y te tolero tu error. Me parece que estos puntos son muy medulares para nuestros debates. Entonces,
Me parece que este ejercicio del corto plazo que se hablaba hace un rato, tenemos que abrirlo y tomar el ejemplo que citaba Santiago antes de Alberdi. Alberdi era un personaje, porque cuando se preguntaba él en el sistema rentístico qué debe hacer, qué deben hacer los gobiernos para aumentar la riqueza de los países, debe hacer lo mismo que Diógenes le decía a Alejandro, que no le haga sombra. Esto es saber que las funciones centrales del gobernante es proteger derechos, es la seguridad y la justicia, que es lo que habitualmente no hacen por entrar en otras materias y otros campos que no debería entrar. Hace un ratito dijiste que en reuniones sociales vos hacías la pregunta: que no hace algo porque te respeten, no está haciendo nada. O ¿qué dos cosas recomendarías a la gente hacer? Primero, ¿por qué elegiste la palabra respeto? Me sorprendió. ¿Por qué la palabra respeto? ¿Y qué dos cosas recomendarías a la gente hacer para que respeten, para que se respeten? Bueno, yo creo que la forma más fértil de influir es a través de la cátedra, del libro, del ensayo, del artículo. Pero hay otras formas, muchas otras formas. Por ejemplo, hace relativamente poco en un artículo mío en La Nación, sugería el tema de los ateneos. Muy poca gente, 4 o 5 personas, reunidas en una casa de familia, discutiendo un libro. Todos han leído ese libro, uno expone, los demás debaten, y así sucesivamente, digamos, durante un año. No se pueden poner acá normas estrictas, y al año siguiente cada uno de esos 5 establece otro grupo de 5. Y la influencia que esto tiene en los lugares de trabajo, en las reuniones sociales, en la familia, es enorme. Y sobre todo, uno aprende. La mejor forma de aprender es dar clases. Uno tiene que estar en la punta de la silla, no en tipo clases magistrales, sino la comunicación permanente, digamos, con el estudiante. Entonces, uno aprende, y además, diría yo, en lugar de estar maldiciendo a los cielos, ¿por qué la gente no comprende mi mensaje? Es mejor decir, ¿por qué soy tan inepto para transmitir ese mensaje? Eso a uno lo ayuda, hace mejor los deberes, la próxima clase es mejor, uno pule mejor lo que ha escrito. Y entender también, como decía Borges, citándolo a Alfonso Reyes, no hay tal cosa como texto perfecto. Por lo tanto, si no publicamos, nos pasamos la vida corrigiendo borradores. Muchas gracias. Y el otro día, agrego, en Madrid, en el aeropuerto de Madrid, estaba buscando un libro de Alfonso Reyes, y me dice la chica que me atendió, ¿eso es un libro de autoestima? Mire, deje nomás. Santiago, el cierre. Me pasó, simplemente para añadir desconsuelos, me pasó en Estocolmo. Estaba en Dinamarca, y le pregunté a la conserje del hotel a qué distancia del hotel quedaba la casa de Kierkegaard, y me preguntó ella a mí si se trataba de una empresa. Le dijo, no, se trata de un conciudadano suyo que vivía hace algún tiempo. Pero esto que señala Alberto Venegas Lynch, que tiene que ver con el hecho de que la época muchas veces nos arroja a esa inmediatez que lleva a la desvalorización de la tradición y del pasado. No entendemos la relación entre el presente y el pasado, y concebimos el porvenir simplemente como el advenimiento de lo que aún no sucedió. Me parece a mí que una buena caracterización, por lo menos para proseguir la discusión en el futuro, es entender que el futuro no es, o el porvenir no es aquello que aún no ha sucedido. El porvenir es el repertorio de ideales con los que tratamos de concretar una mejor calidad del presente. Los verdaderos innovadores, los creadores, aquellos que tienen una función protagónica en la construcción de una mejor calidad de vida, vienen del porvenir, no vienen del pasado. Vienen desde los ideales
que aspiran a ver concretados en el presente. Es decir, que son hombres y mujeres desvelados por el afán de realización de sus sueños. Hombres así eran Belgrano, por ejemplo, y San Martín, sin duda alguna, y tantos otros. Eran hombres que provenían del porvenir y que en su tiempo muchas veces no fueron comprendidos porque se trataba de ideales escasamente inscriptos en la cultura de la época. Vale la pena recordar como cierre simplemente un episodio magnífico de nuestra historia que siempre cuento porque me parece que es muy aleccionador. Ustedes saben que después de una relación bastante tensa, el general Güemes y el general Belgrano desarrollaron una amistad importante y afectuosa que los unió mucho a lo largo de la lucha por la independencia. Y en cierta ocasión, justamente cuando el Ejército del Norte empezaba a desplegar su acción bajo la conducción de Belgrano, Güemes, que se había subordinado a esa conducción de Belgrano, le escribe una carta diciéndole: mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos expulsado a los godos de Salta, pero no consigo que la paisanada me vaya a pelear al Tucumán porque dicen que Salta ya es libre. Y Belgrano, un hombre que provenía del porvenir, le responde: mi querido general y hermano, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Muchas gracias. Me encantó esas definiciones, y si el porvenir es ese pensar y repensar las ideas, no importa la edad que tengan, esto es el porvenir, este coloquio y este pensamiento, este foro. Retomo algunas de las ideas. La república es sacar a los ladrones de sueños de vida, el populismo es la renuncia a la identidad, la república es desplegarse en el trabajo como persona, como individuo. El hombre es capaz de salir de la inmediatez y así se construye la república. La república puede ser la emoción de aprender juntos y seguir aprendiendo juntos. La república es tu jubilación. La república es no poner en peligro tu vida en un tren. La república es que el gobierno se controle con justicia y a través del Congreso. La república es calidad institucional. La república es pensar en el futuro. La república es invertir y exportar. En definitiva, la república es lo que queremos, deseamos y vamos a construir todos. Muchas gracias por la participación. Y mucha suerte Argentina ahora.